Bendiciones nuevamente a todos. Vamos a iniciar nuestro video número 4 y comenzamos para mostrándoles nuevamente el mapa para localizar la ciudad de Corinto, el lugar llamado como Corinto, donde Pablo dirige su primera y segunda cartas. Corinto está localizado en este lugar, está prácticamente en el estrecho. Hay dos golfos en sus orillas, el golfo que se encuentra a la parte este y otro golfo que se encuentra a la parte oeste. Va a tener dos puertos, un puerto se llama Cencrea, el otro se llama Lequius. Ustedes pueden buscar mayor información acerca de Corinto. Vamos a tratar de hablar ahorita de la ubicación geográfica y algunos aspectos interesantes de la ciudad. Los datos, estoy utilizando este diccionario, el de Village Quine. Es muy práctico, muy bueno, tiene información, no toda la que quisiéramos, pero es suficiente. Pero gracias a la tecnología, usted puede investigar más acerca de Corinto cuando se mete a su computadora y simplemente teclea ciudad de Corintio del primer siglo de la era cristiana, y van a aparecer varios diccionarios que dan bastante información acerca de la ciudad de Corinto. He extraído unos cuantos puntos que van a ser, creo, suficientes para que entendamos cómo es la ciudad de Corinto. De los datos sobresalientes de la ciudad en aquella época son los siguientes. En general era una ciudad idolátrica. Había una diosa que era la que predominaba, y esa diosa llamada Afrodita tenía muchísimas sacerdotisas. Sacerdotisas que cumplían un papel muy no noble para nosotros, no noble para el mundo tampoco, porque prácticamente eran prostitutas sagradas, y es considerada la deidad local. También recibe el nombre de Atenea. En la información que ustedes encuentren van a conocer acerca de esto. Corinto también fue conocido como un centro artístico con una arquitectura muy bien definida y pintura. Había buenos pintores, son sobresalientes en esas artes. También era un centro atlético donde se jugaban los Juegos de Corinto cada año, así como los Juegos Olímpicos. Así también en Corinto era también un centro intelectual. La gente en esta época era curiosa, era inquieta, era superficial, muy orgullosos de la filosofía de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, y también era un centro comercial bastante importante, de lo que podemos deducir. Cuando ustedes busquen en su computadora información sobre Corinto, van a encontrar esos datos y aún más. Es un puerto, y una característica de este puerto lo voy a mencionar. Cuando lo busquen ustedes lo van a entender. Los corintios en esa época, actualmente hay un canal, pero en esa época el canal no se construía. Entonces construyeron una calzada que comunicaba tanto la parte donde está el puerto de Cencrea con la parte donde está atravesando Corinto, y la otra parte donde se encuentra el puerto de Liquios. Y esa calzada, que era bastante amplia, la acomodaron de tal forma que los barcos pequeños podían arrastrarla, ponían rodillos en esa calzada, esa carretera, prácticamente, y iban jalando los barcos pequeños con todo y su carga, o si no, simplemente pues transportaban la carga para volver a subir en los barcos, haciendo intercambio de mercancías en ese lugar. El camino, cuando ustedes busquen, se va a llamar, o les va a ser conocido como Diolcos, que prácticamente significa, ya la traducción al español, significa ir jalando o ir estirando. Bueno, ya actualmente, creo que desde el año 1100, no recuerdo exactamente, no apunté el dato, ya se construyó un canal, y ahora ya es de otra manera la navegación. Se ahorraban mucho tiempo navegando, porque si bajaban hacia el sur, si los barcos que venían aquí de Italia bajaban hasta hacia el sur, esta ruta era muy peligrosa para volver a ingresar para acá. En cambio, si entraban en este golfo y desembarcaban en Liquios, en el puerto que está al oeste, y luego cruzaban Corinto y luego llegaban a Cencrea, volvían a cargar, entonces podían seguir navegando en otros barcos, pues podían enviar la mercancía. Una ruta comercial, un puerto muy frecuentado por los comerciantes,
por la protección que brindaba en su área. Pero esto también contrajo muchos problemas, porque la ciudad va a ser muy, vamos a decir, muy politizada, va a ser un emporio comercial. La gente va, como cuando los ciudadanos de cualquier país viajan hacia las grandes ciudades porque hay mayores oportunidades de trabajo. Bueno, así también en Corinto viajaban muchas personas de distintos lugares y se quedaban en Corinto para buscar la manera de sobrevivir en esa área. Tenían más o menos, vamos a decir que 2/3 de la población eran muy pobres y 1/3 de la población eran los que detentaban la riqueza que mantenía en el lugar. Hay unas palabras, la misma palabra Corintios denotaba o significaba prácticamente un hombre muy libertino o un hombre muy borracho. Y cuando se refería a las muchachas de Corinto, es como si dijeran que era una muchacha que se dedicaba al negocio malo, a la prostitución. Así que ya mencioné que las 1000 o más sacerdotisas que tenía su diosa Afrodita o Atenea, y que se prostituían ahí en Corinto, pues provocaron que marineros, cuando pasaba el invierno, se emborrachaban. En fin, la ciudad de Corinto, e incluso la frase corintianizar, significa la práctica o la conducta o el lenguaje muy soez de las sociedades en este caso. Y curiosamente, los mismos problemas que Corintio tenía en esos momentos, ahora se reflejan en muchísimas ciudades de nuestros países latinos, en donde infortunadamente el crecimiento desmedido, no planeado de estas ciudades ha ocasionado la existencia de grandes cinturones de miseria, así se le llama a las áreas en las orillas de las grandes ciudades, en donde vive la gente más necesitada, más pobre, que va a buscar trabajo. A las ciudades se emplean con los ricos, se emplean con las fábricas, pero tienen que vivir en condiciones casi se puede decir que inhumanos, infrahumanas, muy, muy pobres, en lo que van luchando para salir adelante. Nuestra Ciudad de México es un ejemplo, y las grandes ciudades en el mundo, las grandes capitales del mundo, son ejemplos de estos cinturones de miseria. Teniendo ese panorama, así como se lo estoy explicando, no muy amplio, con poca información, podemos ahora entender la gran presión que se está poniendo encima de los cristianos allí en Corinto. Déjenme quitar el mapa otra vez y continuar con mi pizarrón en la explicación de este video. Tenemos aquí, como mencioné, es el video número 4. Todavía estamos analizando los versículos 1, 2 y 3, donde hablamos acerca de los saludos a la comunidad. Y claro, estamos viendo otros puntos, aquí los vamos a ir adelantando a ver qué tanto podemos avanzar en estos 20 minutos del video. Debido a esa situación que mencioné hace rato, Corinto va a ser una ciudad, hay una frase, la palabra una ciudad hedonista, da la idea de personas que nada más están entusiasmados por la satisfacción de sus placeres carnales, de sus instintos más naturales. Hay abusos sexuales donde los placeres carnales predominan, donde incluso la existencia de las prácticas sexuales incorrectas, para no ofender a las personas, matrimonios de entre hombres y mujeres, homosexuales, lesbianas, es muy común en este lugar. O sea, estos problemas no son nuevos, son todavía antiguos. Dios nunca ha estado de acuerdo con esa situación, pero las sociedades actuales piensan que son más maduras, más naturales y que por lo tanto tienen la libertad de poder escoger sus actividades sexuales a como ellos quieran. Y de esto es lo que estamos precisamente hablando. En mi video anterior hablamos acerca de que la percepción que el mundo tiene de la iglesia la traen de su mundo de pecado. Y por lo tanto hay muchas reglas que en el mundo existen y que quieren aplicarlas dentro de la iglesia. Y no es correcto. Expliqué que hay dos maneras de mirar la iglesia en el video anterior, pero bueno, lo dejamos eso para discutir más tarde. Ahorita nos interesa lo siguiente. Entendemos ahora que los cristianos que están en Corinto están experimentando mucha presión por parte de la sociedad, porque la sociedad no gusta, no le interesa mirar o convivir o tener contacto muy cercano con aquellos que practicamos el cristianismo.
inmediatamente hay un choque de conducta, un choque de carácter. Nosotros pensamos de una manera, los que nos apegamos al ministerio cristiano o a servir a Cristo, servir a Dios, tenemos una ética, una conducta diferente. Y el mundo tiene otra manera diferente. Entonces, convertir a una persona del mundo y que se convierta en cristiano, a veces viene arrastrando todavía esas costumbres, esas ideas que en el mundo adquirió. Y las quiere poner en práctica también dentro de la iglesia, lo cual no es correcto. En fin, Pablo escribe entonces a estos cristianos en Corinto que vivieron una situación extremadamente difícil. Ya vimos la ubicación, precisamente el texto, el versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces esa ubicación ya les acabo de mencionar en un mapa. La comunidad, al parecer por la carta que recibieron, que Pablo les envió, esa comunidad se está desintegrando bajo el peso de los problemas culturales que se están presentando dentro de ella. Tienen la presión de los de afuera, las costumbres del mundo, costumbres mundanales, está invadiendo la comunidad o la eclesía. Recuerden que comunidad o eclesía, iglesia, significa el grupo de las personas que han sido escogidas por Dios, por Cristo, para que sean especiales, un grupo de personas especiales. En fin, los problemas entonces que existen en el área urbana de Corinto son problemas que se reflejan en cualquier ciudad de nuestra época, sobre todo si la ciudad cuenta con suficientes millones de personas en su población. Entonces va a haber problemas, así como afectaron a la ciudad de Corinto los problemas de crecimiento no planeado de la población. Bueno, también en la actualidad el crecimiento no planeado de la población afecta a las ciudades, a su manejo, a las polis antiguas, a las ciudades actuales. Y las autoridades, bueno, se multiplican, algunas para tratar de resolver los asuntos más necesarios, las cuestiones de luz, de agua, pavimentación, etc. Bueno, en aquella época vamos a pensar lo mismo. Así que esos problemas de urbanismo afectan a las congregaciones actuales de la Iglesia de Cristo, que se ubican también en áreas que están en las orillas de los centros de las ciudades. Normalmente, si una congregación está ubicada en un área central, bueno, tiene la sensación de tener la protección de las autoridades civiles, de la vigilancia necesaria, suficiente en su área. Pero una congregación que se ubica en las orillas, en las colonias, en los lugares retirados, siento que experimentan más desamparo, se sienten más desprotegidos por vivir en esos lugares. Entonces, los corintios están teniendo otra clase de problemas. Los destinatarios, miren, en el versículo 2 aparecen unas palabras que son interesantes. Noten lo que dice: a los santificados en Cristo Jesús. Los destinatarios, Pablo le llama los santificados en Cristo Jesús. Y la palabra griega para santificado, la escribí ahí, significa los apartados, agiazo o aguiazo, como quiera que la pronunciemos, está bien, no hay problema, que significa los apartados. En el pasado, en el tiempo de esta palabra, indicaba que ellos se habían separado del mundo, pero no se separaban del mundo porque ellos tuvieran la fuerza o la capacidad para separarse o para apartarse, sino que el significado de la palabra aguiazo, significa que una fuerza extraña, una fuerza poderosa, los extraía del lugar donde vivían y los trasplantaba a otro lugar. Necesitamos entender la fuerza del lenguaje griego en algunas de sus presentaciones. Agiazo, o sea, de acuerdo a lo que he investigado, agiazo significa que ellos fueron separados no por sus propias fuerzas, fueron separados del mundo, sino por una fuerza superior. Y esto es bien importante porque fueron separados por un poder que era ajeno al de ellos. Y como ustedes se dan cuenta, voy adelantándome para que entendamos que cuando son agiasos, son separados, son apartados en Cristo Jesús, entonces la fuerza poderosa que los apartó del mundo para plantarlos dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, es precisamente el poder de nuestro Salvador, que es un poder que viene de los cielos. Si aceptamos la fuerza de la pronunciación de la palabra agiazo, apartados, separados.
santificados, que es el texto. Ahora, Pablo, cuando escribe a ellos, se está dirigiendo precisamente a esta comunidad que ya se ha separado. Hay una palabra que se usa para demostrar o decir que alguien está fuera del contexto del mundo. La palabra que se usa es alienígena, significa extranjero. Entonces, los cristianos prácticamente nos hemos convertido, si seguimos la aplicación que se le da a los corintios, también para nosotros, nos hemos convertido en extranjeros en nuestra propia tierra. Vivimos en nuestra tierra, pero no somos de esta tierra. Pertenecemos ya a un reino diferente, hemos sido extranjerizados, somos alienígenas, somos gentes que vivimos aparte del mundo y que sentimos aversión. No queremos nada con la carnalidad. Cuando como cristianos practicamos la separación correcta, adecuada del mundo, entonces la carnalidad la sentimos inmediatamente como es algo que no va con nosotros. Creo que muchísimos cristianos todavía no entendemos eso y piensan que únicamente somos cristianos cuando estamos reunidos en asamblea. Pero que inmediatamente que salimos de la asamblea, entonces ya somos otra vez gente que nos integramos a la sociedad en general. Y no es así. Como cristianos somos cristianos cuando estamos reunidos, pero seguimos siendo cristianos cuando también nos vamos a nuestras casas. Y son conceptos que necesitamos estarnos repitiendo constantemente y repetir a los cristianos de nuestras congregaciones. O sea que no tan solo se nos diga que somos extranjeros, sino que nos sintamos como extranjeros en el ambiente en que vivamos. Ellos, los corintios, fueron separados de aquel ambiente. Sin embargo, el ambiente de hostilidad que había en la ciudad los atraía a algunos de ellos. De ahí el porqué de todos los problemas que se mencionan en la carta de Primera de Corintios. Otro punto más, encontramos en el punto 7, la cualidad de ellos. ¿Qué cualidad adquirieron cuando se convirtieron en cristianos? Y Pablo les dice, llamados a ser santos. Y esa frase que se nos menciona de llamados a ser santos, significa que recibieron una motivación especial para convertirse en cristianos. La misma motivación que recibimos nosotros cuando alguien nos enseñó el Evangelio. Nos enseña el Evangelio, nos explica lo que es el Evangelio, lo aceptamos, comprobamos su veracidad, vemos que la información es adecuada y entonces con nuestra mente consciente decidimos convertirnos en cristianos. No es que nos laven el cerebro, como dicen aquellos detractores de la iglesia. No nos lavan el cerebro. Lo que pasa es que nosotros aplicamos ese conocimiento, la capacidad de razonamiento que Dios nos ha proporcionado a todos para investigar lo que nos estén diciendo y ver que es verdad. Comprobar la veracidad de lo que se nos dice y entonces aceptamos el cristianismo de muy buena voluntad. Así que, en este caso, la cualidad de los receptores es que son llamados a ser santos, pero ellos no pudieron vivir de acuerdo a la calidad de la llamada. ¿Cuál fue la llamada? El ofrecimiento del Evangelio, el ofrecimiento del plan de salvación que Pablo les lleva. Pero una vez que lo aceptan, inmediatamente no van a aceptar todos los conceptos que Pablo les está dando a ellos, como en la actualidad. Esto nos indica entonces que la llamada tiene que ser tan importante porque tiene que calificar los estilos de la persona. ¿Cuáles son los estilos de la persona? Bueno, por ejemplo, el estilo de vivir que tiene ya la comunidad de Corinto. Si ya aceptó la llamada, entonces tiene que vivir de acuerdo a la llamada. Otro punto más, si ya aceptó la llamada, entonces la mentalidad de las personas que forman la comunidad en Corinto tienen que cambiar, tienen que empezar a pensar de acuerdo a la llamada que recibieron. Tercera, el ambiente dentro de la comunidad. El ambiente dentro de la comunidad no va a ser igual a un ambiente social del mundo. El ambiente en la comunidad es diferente porque el ambiente tiene que estar de acuerdo a el estilo de la llamada. Si fuimos llamados para ser santos, apartados o separados, entonces en la comunidad debemos de mantener ese ambiente, en la iglesia, pues en la congregación. Estoy intercalando la palabra comunidad, iglesia, congregación, porque esa es la comunidad a la cual nos estamos refiriendo. Los saludos a la comunidad es como si dijéramos los saludos a la iglesia. Ahora,
Otra vez, la llamada si es entendida por el grupo entero de los corintios, como también entre nosotros, por el grupo entero de los cristianos, donde quiera que nos encontremos, si hemos entendido, comprendido la profundidad de la llamada, entonces el rumbo, los planes, las metas que como congregación nos propongamos, tiene que ir de acuerdo a la llamada. ¿Qué significa esa llamada y qué nos anima a nosotros a realizar, qué nos invita a nosotros a practicar? Entonces tenemos que encontrar que esto es lo que distingue a la comunidad de Cristo, que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la llamada. Y el apóstol en el versículo 2 le dice a los corintios, son llamados a ser santos. Entonces un santo, un cristiano, un apartado, un separado, ya no se envuelve. He mencionado otras veces que el cristianismo es una religión drástica. Es una religión cambiante para nosotros totalmente. No se nos permite estar jugando un tiempecito al mundano y otro tiempecito al cristiano. O somos cristianos o somos mundanos, pero no hay medianías. No podemos vivir parte de nuestra vida como mundanos y parte de nuestra vida como cristianos. Por eso, la llamada distingue a la comunidad de Cristo y distingue a los cristianos, distingue a los miembros de esa comunidad. Ahora, hay algo más que aparece casi ya al final del verso 2, cuando Pablo habla y dice lo siguiente. Dice, todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y note cómo dice el verso 3, dice, gracia y paz a vosotros. Esa frase, esa bendición que el apóstol está enviando. Gracia, charis y paz e Irene. Por supuesto, gracia ya sabemos lo que significa, charis ya sabemos lo que significa. Los cristianos, los que no son cristianos, o quizá también aunque no sean cristianos y son sectarios, posiblemente sus guías ya se los explicaron. Pero charis o gracia significa un regalo no merecido, una posición que nosotros no merecíamos, que el Señor nos dio por su benevolencia, por su gran amor. Y paz significa lo contrario de guerra. Antes de que fuéramos cristianos, nosotros como parte del mundo estábamos en constante guerra con Dios. Y en una guerra con Dios nosotros siempre somos los perdedores. Entonces, esa guerra se suspendió el día que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y aceptamos su evangelio y nos convertimos en cristianos. Y entonces ahora nos protegemos bajo la bandera de la paz de Irene que el Señor nos ha traído. Pero hay algo importante aquí que tenemos que comprender. Miren, la gracia y la paz son dadas por Dios. Habla acerca de la intervención directa de Dios en la vida del hombre. La gracia es el elemento que cambia la situación del ser humano. Mientras usted no esté dentro de la gracia de Dios, usted no ha cambiado su situación. Usted sigue siendo un humano que va a llegar un momento en que venga el juicio final y usted será llamado a cuentas. Pero cuando usted acepta la gracia del Señor, sigue siendo un humano, pero que ha recibido la gracia, el favor no merecido de nuestro Señor, de ser protegido de esa destrucción y ser llevado junto con otros cristianos al lugar que el Señor tiene preparado para todos sus hijos. Entonces, hablamos de que Dios interviene en la vida de la humanidad cuando el Evangelio ha sido enseñado. Paz. Paz, otra vez, es la relación armoniosa, ya no más guerra, es la relación armoniosa entre Dios y los hombres. Cuando Eirene, la paz, existe entre Dios y los hombres que conforman la comunidad, los hombres que conforman la iglesia, entonces Dios puede, fíjense bien, coaccionar, coactuar con nosotros a nuestro favor, porque ya estamos en una situación diferente con nuestro Dios. Ahora, algo más. En esta relación armoniosa, cuando Pablo afirma que la fuente de la gracia, la fuente de la paz, afirma que proviene de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Se lo voy a leer aquí al final del verso 3. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por supuesto, la frase nos indica que estos dos elementos provienen de Dios el Padre y provienen del Señor Jesucristo. Nuestros enemigos, la gente que sigue más a Darwin, el darwinismo, que no acepta la creación, así como la Biblia nos enseña, ellos nos tratan, o nos dicen, nos enseñan que Dios Padre, Señor Jesucristo son entes abstractos. Cuando decimos que ellos piensan o nos dicen que son entes abstractos, nosotros decimos no. Nuestro Dios
Padre, nuestro Señor Jesucristo, no son nombres abstractos. Nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo son realidades concretas que pueden intervenir o que intervienen en la vida de la humanidad. Ahora, usted no es cristiano, de todos modos Dios está interviniendo en su vida porque Dios ya ha prefijado un tiempo en que habrá destrucción final. Y Dios ya ha dicho cuál será su destino, usted que no es cristiano, y cuál será nuestro destino si nos mantenemos firmes y fieles hasta el momento final. Así que esta carta que los corintios reciben nos ayuda a nosotros, una vez comprendiendo estos conceptos, nos ayuda a entender que el cristianismo es algo que todos podemos alcanzar. Es la gracia, la paz es algo que todos merecemos y todos podemos, no que lo merezcamos, que podemos alcanzarlo y que es un regalo que el Señor nos da, porque Dios Padre y el Señor Jesucristo son realidades concretas que existen en cierta dimensión que simplemente le llamamos en el cielo. Bendiciones, y en el próximo video número 5 continuaremos hablando de estos temas acerca de la comunidad de la Iglesia de Cristo. Bendiciones para todos.